Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno es ya reincorporar otra vez las enseñanzas de doctrina básica. Las disculpas del caso por que el miércoles pasado no pudimos tener, pero vamos a continuar, ¿verdad? Es una bendición aprender del Señor. En mi caso, yo siento que esto no es en vano, y yo espero que tampoco para usted este tiempo de invertirlo en aprender la palabra del Señor no es en vano. Bueno, espero que tenga listo su cuaderno, su Biblia, para poder seguir aprendiendo del Señor. En esta noche vamos a aprender de las ciudades de refugio. La palabra nos enseña que habían ciudades de refugio, y hoy vamos a saber cuál es la razón por qué habían ciudades de refugio. Amén. Vamos a orar para poder comenzar, para poder darle gracias a Dios porque nos permite un miércoles más, una noche más, ya terminando casi un día. Y pues la verdad que el Señor nos da oportunidad cada día, y qué bendición, ¿verdad? Padre, te damos gracias a esta hora, gracias porque tú eres fiel, porque tú eres grande, porque tu amor en nuestras vidas, Señor, es incomparable. Gracias porque hasta el día de hoy tú tienes cuidado de nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos, y que seas tú, Señor, que nos enseñes tu palabra por medio de tu Espíritu. Atamos y sujetamos todo aquello, Señor, que estorba, que se quiere levantar para interrumpirnos, para no aprender, distractores, etcétera, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, como le decía, vamos a estudiar ciudades de refugio, pero para eso vamos a ver algunas citas para empezar con una base bíblica, ¿verdad? Vamos a leer Salmos 46:1, pero la cita principal es Josué 20 del 1 al 9. Usted acompáñeme ahorita buscando Josué 20 del 1 al 9, mientras yo le voy a leer Salmos 46:1. Dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Repito, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Hoy sí, acompáñeme a Josué 20 del 1 al 9. Josué 20 del 1 al 9. Dice la palabra del Señor. Dice: habló Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. ¿Está viendo cuál es la razón de estas ciudades de refugio? Cuando alguien mataba por accidente, no con intención, como dicen, con alevosía y ventaja, no. Entonces, sigamos, versículo 6. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad,
y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí. En algunas versiones dice Cades, en otros dice Cedes. Por si usted tal vez tiene otra versión o por si ha oído de Cades, pero aquí en esta versión dice: entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, en la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriere o hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Amén. Entonces, aquí estamos viendo lo que quedó establecido, que también ya había sido establecido por Moisés, ¿verdad? Así como dice Josué. Entonces, fíjese que viendo la enseñanza, podemos ver que los levitas no tenían heredad entre Israel. Jehová era su heredad. Eso lo dice Deuteronomio 18:1. Sin embargo, tuvieron como posesión 48 ciudades, de las cuales 6 eran ciudades de refugio. Se les llamaba ciudades de refugio porque, bueno, la palabra lo dice, servían de refugio para el homicida que mataba sin intención. ¿Dónde está eso en el Pentateuco? Acompáñeme a Números 35:15. Números 35:15. Dice Números 35:15: estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Entonces era una ciudad de refugio donde podían estar. Entonces, cuando alguien mataba, huían a dichas ciudades, exponían sus razones ante los ancianos de la ciudad. Quiere decir que no solo era llegar, meterse y le vamos a dar asilo, cuidado o permanencia, ¿verdad?, dentro de la ciudad. Y primero tenía que exponer sus razones y explicar: miren, esto fue un accidente, estábamos, ¿cómo se llama?, haciendo esto y se soltó, etcétera. No quiero poner un ejemplo pero pasó esto y fue un accidente y murió. Entonces tenían que llegar y exponer las razones. No solo era de que, sí, ¿verdad?, entra. Y después luego era traído para ser juzgado afuera de la ciudad. Fíjense cómo son las cosas. Pero estaban establecidas las leyes, ¿verdad? Dentro de la ley estaba establecido cómo era el procedimiento. Entonces, si era inocente, si de verdad fue un accidente, la congregación libraba al hombre de la mano del vengador de la sangre y lo hacía volver a la ciudad de refugio. Vuelvo otra vez ahí haciendo un paréntesis. Entonces, llegaba, ¿verdad?, a la ciudad y decía: miren, yo maté a alguien y aquí viene detrás de mí el vengador porque me quiere matar, su hermano, su hijo, un familiar, quien sea. Entonces lo acogían, exponía, pero después era sacado de la ciudad con cuidado, ¿verdad? Es decir, los otros no lo podían tocar, no se podía tocar. Entonces si lo encontraban inocente,
entonces podía volver a la ciudad de refugio. Él podía volver a la ciudad de refugio y entonces podía vivir allí. Entonces, a la cual había llegado para que morara en ella. Y había una condición: hasta que moría el sumo sacerdote. Entonces, durante ese tiempo era el tiempo que tenía que permanecer. Este sumo sacerdote, lo que le quedara, imagínese para aquel, ¿verdad? Que tal vez si le faltaban 20 años de vida al sumo, tenía que permanecer, pero permanecía con vida. Si se salía, entonces si el homicida, si el homicida salía de los límites de la ciudad de refugio, y el vengador de la sangre lo mataba, entonces no se le iba a culpar por ello. También la ley, en este caso, no culpaba a este por que estaba vengando la muerte de su familiar. Amén. Entonces, lo anterior es una figura de Cristo, que Él es nuestra ciudad de refugio. Él es el lugar en el cual nosotros hemos llegado y ya no pueden tocarnos. Amén. Entonces, ese era el propósito principal de la ciudad de refugio, ¿verdad? Es para aquel que sin intención había matado, porque volvemos otra vez, si era por un accidente, habían ciudades, 6 ciudades. Quiere decir que siempre como alrededor, ¿verdad? Había siempre esa oportunidad de poder llegar. Y ya estando allí, pues el vengador de la sangre ya no lo podía tocar. Entonces aquí vemos una cosa: el homicida no podía salir, tenía que quedarse allí, porque desde el momento en que se salía y el vengador estaba allí, entonces no se le iba a culpar. Entonces el homicida estaba protegido dentro de los límites. Entonces así también es nuestra vida. Usted y yo no nos podemos salir de nuestros límites. Dios es nuestro refugio. Pero si nos salimos de los límites, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer el Señor por nosotros? No va a extender en los límites para que nosotros, es que me pasé 1 metro. Sí, usted se puede haber pasado 10 centímetros y si está fuera de los límites, en el caso de lo de la ciudad de refugio, el vengador de la sangre lo podía matar con un paso que estuviera fuera de los límites y no se le iba a culpar por ello. Entonces, vamos a ver unos puntos. El primero es que estas ciudades eran accesibles. ¿Ven? Eran accesibles, estaban muy bien posicionadas para que cualquiera pudiera llegar y escapar de la mano del vengador. Fueron escogidas por estar a la mano de cualquier israelita. Estaban situadas 3 a cada lado del Jordán, no en los valles, sino encima de los cerros, a vista de todos. Sí, usted ve que en la primera parte que leíamos, los primeros versículos, o leíamos la posición, siempre dice en el cerro, en el cerro, en el cerro, y del otro lado, como en la llanura, pero en la parte más arriba. Entonces, estas ciudades estaban a la vista de todos. ¿Por qué? Porque aquel que iba huyendo podía ver. Entonces, no se perdía, es decir, por cualquier cosa, él no perdía de vista, más que todo la orientación. Fíjese que muy importante esto. ¿Por qué estaban en alto? Para no perder de vista la orientación. Cuando algo está al mismo nivel y hay árboles y hay un montón de cosas y alguien va huyendo, porque tenemos que posicionarlo en ese momento. No de alguien que podía ver la ciudad de refugio y poder decir, ve, ahí está la ciudad de refugio y voy caminando. No, imagínense en la condición de que alguien venía detrás para matarlo. Entonces, al estar en alto, lo que ayudaba es que no perdía la orientación de dónde estaba la ciudad. Para eso servía, para que aquel que había matado sin intención tuviera la oportunidad de llegar
y salvar su vida. Amén. Entonces, así como Cristo, nuestro refugio, fue levantado en el monte Calvario, ¿verdad? Como sustituto del pecador. ¿En dónde estaba el Señor? En lo alto. Estaba en la cruz, pero estaba en lo alto. Y estaba en un monte, imagínense. Todavía estaba en el monte y estaba sobre una cruz. Y esto hacía que todavía desde cualquier lado lo podían ver. Entonces, una mirada de fe al Señor que está cerca salvará al escogido, ha salvado nuestras vidas, el hecho de poder verlo. ¿Ven? Entonces, las puertas de cada ciudad, otro punto aquí, las puertas de cada ciudad de refugio estaban siempre abiertas. Las ciudades de refugio nunca estaban cerradas. Las puertas, el acceso ante el Señor siempre está abierto. Él siempre está esperando que usted y yo nos acerquemos. Acerquémonos pues confiadamente delante del Señor, ¿verdad? Y Él dice que puede perdonar nuestros pecados. Entonces, imagínense en el caso de nosotros ahora, de que ahora hay gracia y misericordia para nosotros, ¿verdad? Dice que renueva sus misericordias cada mañana. Todos tenemos una oportunidad. Porque Cristo, porque en Juan 3:16, ¿verdad? Lo que hizo Cristo. Lo que hizo Dios con Cristo, con su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, la oportunidad para todos, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, estas ciudades eran accesibles con respecto a que se podía ver, porque cualquiera las podía ubicar, y también porque las puertas siempre estaban abiertas. Entonces, estaban encima de cerros o en los montes, ¿verdad? No en los valles. Entonces, segundo punto, estas ciudades fueron ordenadas y escogidas. No fue algo al azar, no fue que a mí se me ocurrió, no a mí, perdón, estoy diciendo el caso de Moisés. A Moisés dijo, bueno, esta ciudad, no, sino que fueron ordenadas y escogidas. ¿Cuándo? Mucho antes del tiempo en que servirían de refugio. Es decir, fueron construidas en el desierto antes que Israel llegara a Canaán. Ejemplo de esto lo podemos ver allá en Génesis 3:15. Génesis 3:15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de que el Señor, después que el hombre pecó, prometió un Salvador. Amén. Promete un Salvador. ¿Y cuándo fueron hechas las ciudades? Antes que Israel llegara a Canaán. Entonces, para que cuando llegaran a Canaán ya tuvieran ciudad de refugio. Pero el punto es que fueron hechas antes. Pero fíjese, pero el plan de un Salvador, de nuestro Salvador, fue mucho antes. Oiga, acompáñeme a Primera de Pedro 1:20. Vamos a leer desde el 18. Primera de Pedro 1, 18 al 20.
Dice, oiga, primera de Pedro 1, 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí está hablando de Cristo. 20, oiga, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dice, ya destinado, oiga, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el sacrificio de Cristo, el Salvador como tal, fue destinado desde antes de la fundación del mundo. No desde la fundación del mundo, no cuando Adán y Eva pecaron y fueron echados del huerto, sino desde antes de la fundación del mundo. Entonces, y también acompáñenme a Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Oiga, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, oiga, y aquí vamos al punto, que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Ahí está hablando de los que adoraron a la bestia, ¿verdad? Pero oiga lo que dice la parte B del 18. De los que no estaban escritos en el libro del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Entonces, debemos de recordar también de que Dios siempre obra a tiempo. Gálatas 4:4. Estoy tocando esas citas porque el segundo punto es que estas fueron ordenadas y escogidas. ¿Cuándo? Mucho tiempo, mucho antes del tiempo que servirían de refugio. Dios siempre lleva un paso adelante. Siempre. Él tiene un plan perfecto y Él siempre tiene algo establecido. La iglesia es desde antes de la fundación del mundo y ha sido puesta para los postreros tiempos. Entonces, Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, quiere decir que ya estaba establecido, ¿verdad? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Ven? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ya estaba establecido y se dio el cumplimiento del tiempo. Amén. Entonces, Dios había trazado un plan de antemano y había determinado que Jesús vendría a morir por sus escogidos. Amén. Entonces, Él ya tenía un plan establecido para todos nosotros. Hebreos 10. Cinco al 7. Recuerden que las epístolas son para la iglesia, no para el reino. Amén. Por si usted se pregunta, pero ¿y por qué unos, por qué otros? ¿Por qué dice esto escogido, la salvación? No, recuerde que las epístolas son para la iglesia, los evangelios
para el reino, exceptuando algunos versículos. Pero vamos a irlo estudiando. Recuerde que vamos poco a poco, vamos ahí paso a paso, por eso es doctrina básica. Vamos a llegar a un momento en que vamos a tocar qué es reino, qué es iglesia, pero ahorita vamos con esto. Le dije Hebreos 10, del 5 al 7. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, el Señor, en este caso Dios, había trazado un plan de antemano y determinado que Jesús vendría a morir por nosotros. Es claro al respecto, por lo cual, entrando en el mundo. Entonces, Cristo fue preparado de antemano para nuestra salvación. Mire, en el Señor no hay casualidades. Y también el Señor no hace cosas de último momento. No es igual que la raza humana, ¿verdad? Que nuestra naturaleza, que dejamos todas las cosas para última hora y ahí vamos viendo cómo van saliendo. No, el Señor ya tiene algo determinado. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Muchas veces lo único que hacemos es atrasar, pero no cambiar los planes de Dios. Vamos a atrasarlo, porque Jonás lo único que hizo fue atrasar, que tuviera que ir a retrasar o atrasar, ¿verdad? Que fuera a predicar a Nínive, pero al final siempre llegó. Entonces, el Señor es un Dios de orden y Él tiene las cosas establecidas. Y cuando sea el cumplimiento del tiempo, hay los tiempos de Él, nadie los va a poder cambiar. Nadie los va a poder cambiar. Entonces, vemos aquí de que las ciudades fueron escogidas con tiempo, así como también quien vino a darnos libertad de la condenación que teníamos. Tercer punto. Las ciudades ofrecían un refugio seguro. El tercer punto es que las ciudades ofrecían refugio seguro. Es lo mismo con el Señor, ¿verdad? Que nos ofrece un refugio seguro. Dice que si estamos bajo su protección, nadie nos va a poder tocar, nadie nos va a poder hacer algo. Entonces, si el acusado era inocente, porque era homicida, intencional, no, pero era homicida. El punto era que era homicida. Entonces, si el acusado era inocente, tenía protección dentro de los muros hasta la muerte del sumo sacerdote. Entonces, quedaba libre de volver a sus familiares. Amén. Podía volver libre a su casa, ¿verdad? La muerte nunca va a abrazar a nuestros sumos sacerdotes. Así que los redimidos por Él somos salvos eternamente. Esa es la diferencia del sumo sacerdote que tenemos ahora. Él murió, resucitó y hasta el día de hoy está ahí y por la eternidad vivirá. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Nuestro sumo sacerdote es por la eternidad. Entonces, ¿por qué? Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Oiga, no hay condenación, y eso muchas veces no soy yo quien para juzgar a alguien, y no estoy juzgando a nadie. No, pero dice la palabra, no hay condenación para los que están en, no los que estuvieron. Y con esto tampoco yo estoy condenando a alguien, no. Pero recuerde que hay consecuencias estar fuera de la protección de Dios. Entonces, a muchos, si nos salimos, sabiendo que somos salvos, pero si no salimos, vamos a pagar consecuencias. Y aún podemos pagar consecuencias de nuestra vida, mas no el hecho de perder nuestra salvación.
Amén. Que eso quede muy claro. Entonces, por eso hay que permanecer dentro o bajo la cobertura de nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque a diferencia del sacerdocio en el Antiguo Testamento, este era temporal. En el caso de Cristo es perpetuo, es hasta el día de hoy. Entonces, para hacerse nuestro sumo sacerdote e intercesor, tuvo que probar la muerte, tuvo que morir. ¿Dónde está eso? Acompáñeme a Hebreos 9. Hebreos 9. 16 y 17. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pero se llama Antiguo Testamento, ¿verdad? Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces él muere por nosotros y se vuelve ahora el sumo sacerdote y nos da un nuevo testamento. Amén. Entonces, de lo que hablaba hace un momento, ¿verdad? Nuestra salvación no se pierde. Muchas veces, este es digamos, yo creo que ya lo tocamos en el tema de la salvación y es un tema para muchos muy, muy polémico, lo cual no debería ser nada polémico. ¿Por qué? Porque mire, Dios no puede dar un regalo y quitarlo. Y vuelvo otra vez a decir, yo no estoy juzgando a nadie, pero solo el Señor sí puede saber quién de corazón lo aceptó. Nada más. Entonces, el que de corazón lo aceptó, se volvió hijo de Él. Y si se volvió hijo de Él, tiene al Espíritu Santo. Y si tenemos al Espíritu Santo, pues tenemos que dar fruto. Entonces, el primer punto que debemos nosotros de analizar es que hemos aceptado al Señor de corazón. Sí, amén, qué bendición. Entonces, tenemos una salvación que no vamos a perder. Y eso no significa que nosotros podemos, ahora hablando de que tenemos la salvación, no significa que nosotros podemos vivir como querramos. Hay una ley para nuestras vidas, es la palabra del Señor. Tenemos de su Espíritu Santo que nos dice cómo debemos de vivir. Entonces, y ¿cómo se llama? Y tiene que ser consciente. Entonces, ¿cuánta gente ha hecho digámoslo así, una profesión de fe no sincera? Pero eso ya es entre la persona y Dios. Amén. Entonces, ¿por qué nuestra salvación no se pierde? Porque esta obra es obra absoluta de Dios. Amén. Dios hace las cosas bien. Él no se confunde. Él sí sabe quién fue sincero y Él también sabe quién no fue sincero. Amén. Entonces, todo lo tiene planificado y nadie podrá estorbar dichos planes. Amén. Acompáñenme a Romanos 8. Romanos 8. Por eso hay algo muy importante. No es, digamos, que nadie debe tener pena si un día llega a la conclusión y dice, bueno, la verdad que tal vez podría ser, ¿verdad? Podría ser, no estoy diciendo que así sea, podría ser. Y alguien puede decir, tal vez en el momento en que yo acepté al Señor, tal vez lo hice un poco presionado. Y no estoy diciendo, óigame, y no estoy diciendo de que no sea genuina. No sea genuina. Pero si usted dice, pero yo en ese momento me sentía presionado, o tal vez por mi familia, o porque tenía problemas, porque tenía algo. Entonces, simple, busque a su pastor y dígale, mira hermano,
hoy vengo consciente, ya escuché bien de la palabra, y eso no tendría por qué dar pena. O muchas veces cuando alguien se bautizó y tal vez no tenía conocimiento y después aprende muy bien sobre qué es el bautismo en agua y dice, hermano, ¿y existe algún problema si me puedo bautizar de nuevo? No, ninguno. Ninguno. Pero si alguien en algún momento tiene duda de que si aceptó o no aceptó al Señor de corazón, porque sí, no teníamos el conocimiento, cuando en ese momento no se tenía el conocimiento y pues no pasa nada. Al contrario, busca a su pastor y dile, mira, hermano, he aprendido, he entendido esto, yo lo quiero volver a hacer. Y sentirse tranquilo, amén. Pero por eso le digo, entonces, Romanos 8, del 28 al 30, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oiga, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Somos iglesia, entonces somos de este grupo. Entonces fuimos predestinados. Entonces a los que fuimos predestinados nos llamó. Y a los que no llamó nos justificó. Nos puso en paz con Dios. Amén. Y a los que justificó también glorificó. Todavía no hemos sido glorificados, pero dice su palabra que Él ya nos ve allá sentados con Él en su gloria. Amén. Entonces, Dios tiene todo planificado y nadie va a poder estorbar o cambiar sus planes. Ahora, y segundo punto en ese. El primero es que es absoluta de Dios, ¿verdad? La salvación. Y segundo, o B, no depende del hombre mantenerla. Amén. No depende del hombre mantenerla. No es que yo voy a cuidarlo, a perderla. No. Eso sí, valoremos una salvación tan grande. Cuidado, dice la palabra, cuidado, una salvación tan grande. Pero no está hablando el hecho de que la vamos a perder. No, que valoremos el sacrificio, que esa salvación que nos ha sido dada, bueno, que nos sintamos, que seamos hijos de Dios, imitadores de Él, viviendo bajo su voluntad. Entonces, es Dios quien provee todos los medios para que el hombre permanezca en su salvación. Nos ha perdonado, nos deja su palabra, nos deja de su Espíritu Santo, nos redarguye, tenemos la cena del Señor para ponernos a cuentas, etcétera. Tenemos todo. Entonces, el hombre, el caso de usted y de mí, lo único que debemos de hacer es aprovechar dichos medios para crecer en nuestra vida espiritual. Amén. Entonces, hermanos, voy a llegar hasta aquí el día de hoy, porque quiero tocar, falta más que estudiar y no quiero hacerlo a la ligera. Todavía nos faltan aproximadamente 3 puntos, no muy largos, y también el nombre de cada ciudad. Amén. Entonces, es muy importante que con lo que hayamos visto hoy podamos entender de que la palabra del Señor es fiel para nuestras vidas. Y para finalizar, acompáñeme a Romanos 8, del 31 al 9, y vamos a ver los medios que el Señor deja a nuestras vidas, amén, para poder serle fiel. Romanos 8, del 31 al 39. Dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Entonces, allí podemos ver el primer punto de los medios que él deja es protección divina. Amén. Protección, si él es, dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí vemos protección divina. En el 32 está el segundo punto, provisión divina. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? En el 3, el tercer punto, justificación divina, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. Amén. Cuarto punto, una intercesión divina. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y quinto punto, amor divino, en el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro, o espada. Entonces, aquí vemos 5 medios que el Señor deja. Lo repito otra vez. El primero es protección divina, que lo vimos en el versículo 31, provisión divina en el versículo 32, justificación divina en el 33, intercesión divina en el 34 y amor divino en el 35. Y terminemos de leer, ¿verdad? Romanos, estamos 8 y estamos en el 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el saber que Cristo nos ama es nuestra mayor seguridad. Amén. Eso es lo que usted y a mí debe de llenarnos, dar paz. Es Dios quien nos da gracia, poder y motivación para buscar la sanidad y para que demos la santidad, para buscar la santidad y para que demos fruto. Entonces, Dios es quien sostiene al hombre para que permanezca en la gracia. Amén. Y termino con Filipenses 1:6 y ahí concluimos la parte de ciudad de refugio. Y dice, y eso para que pueda quedar en nuestros corazones, dice, estando persuadido de esto, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Así que, qué bendición, ¿verdad? Que así como en el Antiguo Testamento habían ciudades de refugio y podían salvar sus vidas, ahora tenemos a nuestro sumo sacerdote que también es nuestra ciudad de refugio. Y nada ni nadie nos podrá tocar. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora, gracias por este tiempo de enseñanza, gracias por poder aprender y compartir con mis hermanos. Señor, que tú siempre pongas el deseo de aprender más y más de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche, que descansen. Nos vemos con este tema el próximo miércoles y mañana tenemos jueves, también tenemos nuestra enseñanza de la semana, pero ya el de la iglesia, ¿ok? Así que pasen feliz noche y que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo.